Lección 1. Aventuras en un viaje al supermercado. Hola Anna, estaba pensando en ir de compras. ¿Quieres unirte? Oh, sí, me encantaría. Los viajes al supermercado siempre son más divertidos con un amigo. Genial, será como una pequeña aventura. Definitivamente. ¿Qué tipo de cosas planeas comprar? Bueno, necesito reabastecer lo básico de mi nevera y despensa. Lo mismo aquí. Quizás podamos intercambiar ideas de recetas mientras compramos. Me suena bien. Siempre estoy buscando nuevas inspiraciones para comer. Yo también, y deberíamos hacer una lista de antemano para no olvidar nada. Buena decisión. Odio cuando llego a casa y me doy cuenta de que me perdí algo importante. Totalmente. Muy bien, hagamos una lluvia de ideas para una lista de compras antes de salir. Vale, veamos. Lo primero de la lista, definitivamente más frutas y verduras. Sí. No te puedes equivocar con abastecerte de productos frescos. Absolutamente. Y necesitaremos proteínas como pollo o pescado. Oh, y tal vez algunos granos saludables como la quinoa o el arroz integral. Definitivamente. Y no olvides los aperitivos. Tenemos que darnos un capricho. Lección 2. Planes de viaje de última hora. Hola Anna, estoy intentando reservar un viaje, pero no estoy seguro de si debo hacerlo con antelación o esperar hasta que se acerquen las fechas. Oh, esa es una buena pregunta. Ambas opciones tienen ventajas y desventajas. Sí, intento sopesar los beneficios de cada uno. ¿Qué haces normalmente cuando viajas? Bueno, en realidad depende del tipo de viaje. Para escapadas de última hora, suelo reservar más cerca de las fechas. Vale, es bueno saberlo. ¿Cuáles son las ventajas de reservar más tarde? Bueno, tienes más flexibilidad si tus planes cambian. Y a veces puedes encontrar ofertas de última hora realmente buenas. Ah, ya veo. Eso tiene sentido. ¿Qué hay de reservar con más antelación? Reservar con antelación también tiene sus ventajas. Por lo general, puede obtener mejores precios en vuelos y alojamientos. Ese es un buen argumento. Y supongo que tienes más tiempo para planificar y entusiasmarte con el viaje. Exactamente. Además, los destinos y hoteles populares tienden a agotarse rápidamente si esperas demasiado. Cierto, cierto. Definitivamente no quiero perderme mis mejores opciones. Es una decisión difícil. ¿Por qué no echas un vistazo a las fechas de tu viaje y compruebas cuáles son las diferencias de precio entre reservar ahora y reservar más tarde? Buena idea, comprobaré algunos escenarios diferentes y veré qué funciona mejor para mi presupuesto y agenda. Parece un plan. Dime qué es lo que acabas decidiendo. Estaré encantado de ayudarte a hablar más sobre ello. Lo haré, gracias Anna. Esto fue realmente útil. Lección 3. Solicitudes de becas. Hola Anna, he estado buscando oportunidades de becas y creo que he encontrado algunas opciones para las que soy elegible. Eso es genial, John.
¿Qué tipo de becas estás considerando? Bueno, hay uno muy prestigioso para los estudiantes de mi campo de estudio, pero la competencia es bastante intensa. Ya veo. ¿Cuáles son los requisitos para eso? ¿Crees que tienes una solicitud sólida? Los requisitos principales son un GPA alto, actividades extracurriculares relevantes y una declaración personal convincente. Tengo bastante confianza en mi solicitud. Maravilloso. ¿Qué otras opciones de becas has encontrado? Hay algunas becas más generales que también estoy estudiando. Son un poco menos competitivas, pero los premios son más pequeños. Esa es una buena estrategia para tener una combinación de opciones. ¿Ya has empezado a trabajar en las aplicaciones? He empezado a redactar las declaraciones personales, pero quería saber tu opinión antes de finalizar nada. Por supuesto, estaré encantado de echarle un vistazo y darte algunos comentarios. ¿Cuáles son los plazos? La mayoría vencerán en los próximos meses, así que estoy intentando organizarlo todo lo antes posible. Vale, perfecto. Envíame lo que tienes hasta ahora y lo revisaremos juntos. Estoy seguro de que tus solicitudes serán geniales. Genial, muchas gracias, Anna. Agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de ayudarme con esto. Lección 4. Compras de verano. Hola, Anna. He encontrado esta gran tienda que tiene una increíble selección de ropa de verano. ¿Quieres que te enseñe? Oh, sí, me encantaría verlo. ¿Qué tipo de estilos de verano encontraste? Tienen las últimas tendencias, vestidos muy bonitos, blusas elegantes y pantalones cortos cómodos. Suena perfecto para el clima caluroso. ¿Cómo se llama la tienda? Se llama Sunshine Boutique. Está a solo unas cuadras de distancia. ¿Quieres ir allí juntos? Definitivamente. Necesito comprar algunas prendas nuevas para mi armario de verano. Genial, vamos. Creo que te gustará mucho lo que tienen. Genial, abre el camino. Me emociona ver todas las opciones. Vale, sígueme. Es una tiendita muy linda con un ambiente muy agradable. Suena perfecto. Me muero por echarle un vistazo y hacer algunas compras de verano. Yo también. Tengo la sensación de que los dos vamos a encontrar cosas geniales. Lección 5. Viajar en autobús y tren. Buenos días, Anna. ¿Alguna vez has tomado el autobús o el tren para viajar a algún lugar? Sí, uso mucho el transporte público. Es una forma estupenda de moverse. Eso mola. ¿Alguna vez has tenido problemas con las barreras lingüísticas cuando viajas? A veces. Pero intento aprender algunas frases básicas en el idioma local. Esa es una buena idea. Debe ser complicado navegar por una nueva ciudad si no hablas el idioma. Puede ser, pero creo que la gente suele ser muy útil si te esfuerzas. Es bueno saberlo. ¿Cuál es la mejor experiencia que has tenido al viajar en autobús o tren? Oh, esa es una pregunta difícil. Me gustó mucho viajar en tren por el campo en Italia.
Las vistas eran simplemente impresionantes. Vaya, eso suena increíble. Me encantaría hacer un viaje en tren así algún día. Definitivamente deberías. Es una forma muy relajante de ver los lugares de interés. Apuesto a que sí. Quizá podríamos planear un viaje juntos alguna vez, si te apetece. Sería muy divertido. Podríamos explorar una nueva ciudad en autobús y tren. Parece un plan. Ya me entusiasma la posibilidad. Yo también. Tendremos que empezar a buscar algunas opciones. Absolutamente. Va a ser genial. Me muero de ganas. Lección 6. Redecorar tu hogar. Hola Anna, ¿estás haciendo alguna reforma en tu casa últimamente? Sabes, he estado pensando en cambiar la decoración de mi sala de estar. ¿Qué opinas? Eso es genial. ¿Qué tipo de cambios estaba considerando? Bueno, me encantaría comprar cortinas nuevas y quizás reemplazar las viejas lámparas. Parecen buenas ideas. Cambiar la iluminación realmente puede transformar un espacio. Definitivamente. Espero encontrar algo más moderno y eficiente desde el punto de vista energético. Eso es inteligente. Y las cortinas nuevas pueden refrescar una habitación al instante. Exactamente. Estoy dividido entre optar por un color atrevido o ceñirme a los neutros. Es una decisión difícil. ¿Cuál es tu estilo preferido en general? Me inclino más por un look minimalista de inspiración escandinava. O, en ese caso, probablemente sugiera ceñirse a algunos bonitos tonos neutros. Buen punto. Eso ayudaría a mantener el espacio limpio y aireado. Absolutamente. Y luego siempre puedes animarlo con algunas piezas decorativas. Esa es una gran idea. Tendré que empezar a buscar algunos artículos decorativos divertidos. Estoy seguro de que encontrarás las piezas perfectas para unirlo todo. Lección 7. Conocer al nuevo vecino. Hola Anna, ¿te has enterado de que tenemos una nueva vecina? ¿De verdad? Ayer me di cuenta de que alguien se mudaba a la casa de al lado. Sí, los vi descargando un montón de cajas. ¿Deberíamos ir a presentarnos? Esa es una gran idea. Siempre es agradable dar la bienvenida a gente nueva al vecindario. Definitivamente. Te traeré un pequeño regalo de inauguración de la casa, quizás unas galletas caseras. Oh, eso es tan reflexivo. Te acompañaré y podremos saludar juntos. Suena bien, espero que se estén adaptando bien. Estoy seguro de que apreciarán la cálida bienvenida. Puede ser difícil mudarse a un lugar nuevo. Absolutamente. Vayamos ahora mientras aún están localizados. Está bien, hagámoslo. Estoy emocionada de conocerlos. Yo también, va a ser divertido. Estoy de acuerdo. Los nuevos vecinos pueden ser el comienzo de grandes amistades.
Definitivamente. Muy bien, vamos a presentarnos. Lección 8. Refrescar el hogar. Hola Anna, he estado pensando en refrescar un poco la casa. ¿Qué opinas de cambiar las cortinas y reemplazar las antiguas lámparas? Hola John, es una gran idea. A la sala de estar le vendría bien un aspecto más moderno. ¿Qué pensabas para las cortinas? Estaba pensando en algo ligero y aireado, tal vez unos paneles blancos puros. Realmente abriría el espacio. Oh, eso suena encantador. Y en cuanto a las lámparas, ¿te imaginabas algo en particular? Estaba navegando por internet y vi unas lámparas colgantes minimalistas muy bonitas que creo que quedarían fantásticas. Aportarían un ambiente elegante y contemporáneo. Eso suena perfecto. Me emociona ver cómo funciona todo. ¿Cuándo querías empezar con este proyecto? Bueno, estoy libre este fin de semana si tú lo estás. Podríamos ir a la tienda del hogar y conseguir todo lo que necesitamos. Maravilloso, hagámoslo. Tengo muchas ganas de darle a la sala de estar un aspecto nuevo y fresco. Genial, entonces es un plan. Esto va a marcar una gran diferencia, lo sé. Por supuesto, no puedo esperar. Sería estupendo tener un espacio más acogedor y moderno. Lección 9. Ascendencia kiwi. Buenos días, Anna. ¿Sabías que la mayoría de las personas en Nueva Zelanda descienden de inmigrantes británicos? ¿De verdad? No me había dado cuenta de eso. Creía que Nueva Zelanda tenía una población más diversa. Sí, es algo de lo que me acabo de enterar hace poco. Al parecer, una gran parte de los kiwis tienen raíces británicas. Vaya, eso es fascinante. Me pregunto qué llevó a tanta gente de Gran Bretaña a establecerse en Nueva Zelanda. Por lo que tengo entendido, mucho de esto tuvo que ver con la colonización británica de las islas en el siglo XIX. Ah, ya veo, tiene sentido. Nueva Zelanda debe haber parecido una nueva tierra prometedora para muchos colonos británicos de la época. Exactamente, el clima y los recursos eran atractivos, y los británicos alentaban activamente la inmigración. Interesante. ¿Sabes si la población indígena maorí se vio afectada significativamente por toda la inmigración británica? Esa es una buena pregunta. Creo que la cultura y el pueblo maoríes se vieron bastante afectados, aunque los detalles son un poco confusos para mí. Me gustaría saber más sobre esa historia y cómo dio forma a la Nueva Zelanda moderna. Parece que hay muchas dinámicas culturales interesantes allí. Definitivamente. Voy a tener que leer un poco más sobre el tema. Es evidente que hay una rica historia detrás de la demografía de Nueva Zelanda. Seguro. Siempre es fascinante descubrir los antecedentes de la población de un país. Te da una apreciación más profunda. Acordado. Me alegro de que hayamos podido hablar sobre esto. Definitivamente ha despertado mi interés por aprender más sobre la ascendencia kiwi. Lo mismo aquí. Siempre es divertido descubrir nuevas partes de la historia cultural. Avísame si te encuentras con algún otro dato interesante. Lo haré.
Agradezco que te hayas tomado el tiempo de hablar de esto conmigo. Lección 10. Cómo encontrar la paz mental. Hola Anna, ¿puedo preguntarte algo sobre cómo encontrar la paz mental? Ha estado en mi mente últimamente. Claro, ¿qué pasa? Siempre me gusta hablar sobre las formas de lograr una mayor paz interior. Bueno, siento que estoy constantemente estresado y abrumado estos días. ¿Tienes algún consejo para priorizar lo que es realmente importante? Esa es una gran pregunta. Creo que es muy importante ser intencionales en lo que nos enfocamos para mantener nuestra tranquilidad. Exactamente, siento que me quedo atrapado en todas las pequeñas cosas y pierdo de vista el panorama general. Definitivamente me identifico con eso. Una cosa que realmente me ha ayudado es dedicarme un tiempo cada día a la reflexión y al cuidado personal. Ah, eso tiene sentido. ¿Cómo es tu rutina de cuidado personal? Siempre estoy dispuesto a probar cosas nuevas. Para mí, son cosas como escribir un diario, pasear por la naturaleza y practicar meditación o ejercicios de respiración profunda. Oh, meditación. Eso es algo que quería probar. ¿Tienes algún consejo para un principiante como yo? Absolutamente. Te sugiero que comiences con solo 5 a 10 minutos al día y te concentres en la respiración. Realmente puede marcar una gran diferencia. Vale, eso suena manejable. Voy a intentarlo. ¿Algo más que recomendarías para encontrar más paz interior? Otra importante es aprender a dejar de lado las cosas que están fuera de tu control. Preocuparse por esas cosas solo agota tu energía. Cierto, eso tiene mucho sentido. Centrarme en lo que realmente puedo influir en lugar de estresarme por todo. Exactamente, priorizar el cuidado personal y dejar de lado lo incontrolable son pasos clave para cultivar una mayor tranquilidad. Agradezco mucho que hayas compartido tus ideas, Anna. Me siento motivado para poner en práctica algunas de estas prácticas. Lección 11. La vida natural. Buenos días, Anna. He oído que has estado usando más productos orgánicos últimamente. Cuéntame más sobre eso. Sí, es cierto. He estado haciendo el cambio a artículos para el hogar y el cuidado de la piel naturales y orgánicos. Ha supuesto un punto de inflexión. Oh, eso es interesante. ¿Qué hizo que decidieras ir por ese camino? Sentí curiosidad al respecto, pero aún no he hecho el cambio. Bueno, empecé a investigar mucho más sobre las sustancias químicas y las toxinas de muchos productos convencionales. Realmente me abrió los ojos. Ya veo, tiene sentido. ¿Cuáles son algunos de los beneficios que has notado al usar productos orgánicos? Por un lado, mi piel está mucho más sana y radiante. Los ingredientes naturales son mucho más suaves. Eso es impresionante. ¿Y qué pasa con la limpieza del hogar y esas cosas? ¿Hay alguna diferencia en eso? Definitivamente. Los limpiadores orgánicos son igual de eficaces, pero sin todos los vapores y residuos agresivos. Ha sido genial. Vaya, es muy bueno saberlo. He estado un poco indeciso sobre el cambio, pero estás haciendo que suene muy atractivo. Comprendo perfectamente la duda al principio.
pero puedo decir honestamente que ha sido un cambio muy positivo para mí. Recomiendo encarecidamente probarlo. Muy bien, me has convencido. Voy a empezar a buscar algunos productos orgánicos para el cuidado y la limpieza de la piel. ¿Alguna recomendación de marca? Oh, estaré encantado de compartir algunos de mis favoritos. Déjame apuntar algunos nombres para que los compruebes. Genial, muchas gracias, Anna. Realmente aprecio que te hayas tomado el tiempo de contarme más sobre este estilo de vida natural. Lección 12. Grocery Run. Hola, Anna, no olvides que tenemos que ir al supermercado este fin de semana. Por supuesto, John. Justo estaba pensando en eso. ¿Hay algo específico que necesites que recoja? Bueno, esperaba que pudiéramos abastecernos de frutas y verduras frescas. Quizás compres algunos de nuestros artículos de temporada favoritos. Gran idea. Se me antojan unas manzanas crujientes y jugosas y quizás unos espárragos o calabacines. Oh, los espárragos suenan deliciosos. Y unos buenos tomates maduros serían perfectos para ensaladas. Definitivamente, y no podemos olvidar las bayas. Los arándanos o las fresas serían una excelente adición. Seguro. Y probablemente deberíamos tomar algunos ingredientes para hacer 1 o 2 batidos saludables. Definitivamente, un poco de espinacas, plátanos y yogur griego serían perfectos para eso. Impresionante. Me da hambre solo de pensarlo. Prácticamente ya puedo saborear esas verduras frescas. Yo también. Va a ser estupendo tener una nevera llena de productos nutritivos de temporada. Absolutamente. Muy bien, asegurémonos de seguir nuestra lista cuando lleguemos al supermercado. Buen plan. Llevaré mis bolsas reutilizables para que podamos cargarlas sin desperdiciar nada. Suena bien, va a ser un viaje divertido y saludable al supermercado. No puedo esperar. Lección 13. Hospitalidad hotelera. Disculpe, ¿me pueden ayudar con mi equipaje? Por supuesto, señor. Deja que te eche una mano con eso. Muchas gracias, realmente aprecio la ayuda. No hay problema, es un placer. Estoy encantado de poder ayudar. El servicio aquí ha sido excelente hasta ahora. Estoy disfrutando mucho de mi estancia. Me alegra mucho oír eso. Nos esforzamos por ofrecer una experiencia maravillosa a todos nuestros huéspedes. Bueno, sin duda lo estás consiguiendo. El personal ha sido increíblemente amable y atento. Es maravilloso escuchar eso. Disfrute del resto de su estancia, queremos que se sienta como en casa. Definitivamente me siento como en casa. Los alojamientos son de primera categoría. Fantástico. Por favor, avíseme si hay algo más que pueda hacer para que su estancia sea aún más cómoda. Lo haré, gracias de nuevo. Ha sido de gran ayuda. Es un placer para mí. Espero que pases un fantástico día. Tú también, cuídate. Lección 14. Sentirse bien.
Hola Anna, ¿te has dado cuenta de lo bien que te sientes últimamente? Ya sabes, lo he hecho. Me siento tan llena de energía y positiva estos días. Es genial escuchar eso. Es maravilloso cuando podemos sentir esa sensación de bienestar. Absolutamente. No se trata solo de nuestra salud física, sino también de nuestro estado mental y emocional. Exactamente, sentirse bien no se trata solo de nuestro cuerpo, sino de todo nuestro ser. Definitivamente. He estado intentando concentrarme en fomentar mi bienestar general. Es un enfoque fantástico. ¿Qué tipo de cosas has estado haciendo? O, pequeñas cosas como dormir lo suficiente, comer alimentos nutritivos y hacer ejercicio con regularidad. Todos esos son pilares muy importantes del bienestar. ¿Y qué hay mental y emocionalmente? He estado practicando la atención plena, realizando actividades que disfruto y pasando tiempo con mis seres queridos. Parecen formas maravillosas de nutrir la mente y el espíritu. Es muy importante tener una visión holística. Absolutamente. Cuando nos cuidamos de todas estas maneras, nos hace sentir mucho mejor. No podría estar más de acuerdo. Es increíble cómo esa buena sensación puede irradiarse realmente hacia afuera. Definitivamente. Es como un efecto dominó positivo en nuestras vidas y en quienes nos rodean. Absolutamente. Me alegro de que ambos hagamos de eso una prioridad. Es tan valioso. Lección 15. Te atervás con Anne y John. Vaya, Anna, escuché que fuiste a ver un programa muy popular el otro día. ¿Cuál es la primicia? Claro que sí. Tuve la oportunidad de ver ese nuevo musical del que todos hablan. Un musical nuevo, ¿no? ¿Fue tan bueno como todos dicen que es? Era aún mejor. El teatro estaba completamente lleno. Escuché que había más de 700 personas en un lugar con capacidad para 600 personas. Vaya, qué locura. Debe haber sido un boleto muy popular. ¿Qué lo hizo tan popular? El rumor a su alrededor ha sido desorbitado. Al parecer, tuvieron que poner un aviso diciendo que habían alcanzado su capacidad máxima y que tenían que rechazar a la gente en la puerta. Maldita sea, es una locura. La gente debe estar muy entusiasmada con este programa. ¿Qué te pareció? Me quedé boquiabierto. La voz, la coreografía, la escenografía, todo iba al siguiente nivel. Entiendo por qué todo el pueblo habla de ello. Parece una experiencia increíble. Estoy un poco celoso de haberme perdido la oportunidad. Quizá todavía pueda conseguir algunas entradas antes de que sea demasiado tarde. Definitivamente inténtalo. Se supone que la carrera es bastante corta, así que las entradas se agotan rápido. Es bueno saberlo. Tendré que lanzarme a eso. Entonces, ¿cuál fue tu parte favorita de la serie? Oh, eso es duro. Pero debo decir que el número de cierre me dejó boquiabierto. La energía del teatro era eléctrica. Oh, me encanta un buen número de cierre. Te dan ganas de levantarte y animarte, ¿verdad? Absolutamente. Tuve la tentación de iniciar una ovación de pie en ese mismo momento.
Ja, 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 me lo imagino. Bueno, definitivamente has despertado mi interés. Voy a tener que intentar ver este espectáculo por mí mismo. Lección 16. Ponerse al día con John y Anna. Hola, Anna. Siento que han pasado años desde la última vez que nos vimos. Lo sé, ¿verdad? No cabe duda de que deberíamos juntarnos y ponernos al día. Definitivamente. ¿Qué tal si tomamos un café después de la escuela? Me encantaría escuchar lo que has estado haciendo. Suena perfecto. Tengo tanto que contarte que no te lo vas a creer. Oh, cuéntalo. Soy todo oídos. ¿Qué está pasando en tu mundo? Bueno, ¿sabes ese gran proyecto por el que estaba estresado en la escuela? Terminé sacando una A. De ninguna manera, eso es increíble. Sabía que podías hacerlo. Eres una gran estrella de rock. Oh, gracias. Y escucha esto, también me uní a la obra de teatro de la escuela. Tendrás que venir a verla. La obra de teatro de la escuela, ¿no? No sabía que te gustaba el teatro. Eso es genial. Lo sé, está un poco fuera de lugar para mí. Pero lo estoy disfrutando mucho hasta ahora. Bueno, me muero por verte en acción. Avísame cuando sea el espectáculo y estaré allí. Lo haré. ¿Y qué hay de ti? ¿Hay algo nuevo y emocionante en tu mundo? Veamos. Oh, lo sé. Mi familia y yo estamos planeando un gran viaje cuando acabe la escuela. Oh, ¿a dónde van? Estoy tan celosa que ojalá pudiera acompañarme. Estamos pensando en ir a la playa durante una semana. Lección 17. Las aventuras universitarias de John y Anna. Hola Anna, nunca te imaginarás lo que me pasó hoy en la universidad. Oh, cuéntalo. Estoy en el borde de mi asiento. ¿Qué locas travesuras has estado haciendo? Bueno, ¿te acuerdas de la gran presentación que hice para mi clase de negocios? Lo logré totalmente. Cállate, de ninguna manera. Sabía que lo tenías dentro. Tu profesor debe haber quedado impresionado. Claro que sí. Incluso dijo que debería considerar seguir una carrera como oradora en público. Eso es increíble, John. Tienes talento innato. Deberíamos celebrar tu éxito. Estaba pensando lo mismo. ¿Qué tal si cenamos en ese nuevo restaurante de sushi del campus? Oh, el sushi suena delicioso. Tenía ganas de probar ese lugar. Perfecto. Entonces es una cita. Incluso derrocharé y compraré un pedido de esos deliciosos panecillos. Me mimas, ¿lo sabes? No puedo esperar. Entonces, ¿qué más hay de nuevo en tu mundo? Veamos. Oh, me inscribí en una clase de cerámica como asignatura optativa. Cerámica, ¿no? No sabía que eras del tipo artístico. Eso es genial. Me imaginé que sería un buen cambio de ritmo con respecto a todos los cursos de negocios. Apuesto a que también tienes talento natural en eso.
Te estás convirtiendo en un hombre muy renacentista. Ja, 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 ya lo veremos. Todavía estoy intentando entenderlo, pero ha sido divertido. Lección 18. Decorar con recuerdos personales. Hola Anna, ¿has estado arreglando tu espacio últimamente? Ya lo sabes. He estado pensando mucho en cómo personalizar mi apartamento. Bien, ¿qué tipo de cosas has estado añadiendo? Bueno, he estado colgando algunas de mis obras y fotos favoritas. Es una idea genial. Exhibir recuerdos personales realmente hace que un lugar se sienta como en casa. Totalmente. También tengo algunos recuerdos de viaje muy especiales que quiero mostrar. Oh, ¿sí? ¿Qué tipo de recuerdos piensas regalar? Bueno, tengo un jarrón genial hecho a mano que compré en Marruecos. Oh, eso suena hermoso. ¿A qué otro lugar has estado viajando últimamente? De hecho, acabo de volver de Japón. Tengo unas piezas de origami muy bonitas. Impresionante. El origami quedaría genial como decoración. ¿Cómo planeas exhibirlo? Estoy pensando en comprar un pequeño estante o armario para mantenerlo todo organizado. Una jugada inteligente. No querrás que tus recuerdos parezcan desordenados. Exactamente, intento encontrar el equilibrio adecuado entre lo personal y lo personal. Seguro. Y no te olvides de la iluminación, que realmente puede hacer que tus piezas destaquen. Lección 19. La evolución de la agencia libre en los deportes. Hola Anna, ¿te has mantenido al día con todos los grandes movimientos del mundo del deporte últimamente? Claro que sí. El periodo de agencia libre ha sido una locura este año. Sin duda está muy lejos de cómo solían ser las cosas, eso es seguro. Definitivamente. El paisaje realmente se ha transformado a lo largo de los años. Absolutamente. Ahora los jugadores tienen mucho más poder y control. Sí, se acabaron los días en que los equipos tenían todas las cartas. Seguro. La agencia libre realmente ha dado a los atletas mucha más ventaja. Totalmente. Pero estoy seguro de que algunos propietarios de equipos no están muy entusiasmados con ello. Ja, ja, sí, apuesto a que no les encanta tener que abrir sus carteras. No es broma. Pero es una evolución necesaria para mantener a los talentos contentos. Totalmente de acuerdo. Los mejores jugadores merecen una compensación adecuada. Emachem, y crea más paridad y emoción en las ligas. Seguro. El equilibrio de poder siempre está cambiando ahora. Exactamente, no más dinastías gobernando el gallinero sin oposición. Exactamente mantiene las cosas más competitivas e impredecibles. Lección 20. Adoptar una vida ecológica. Hola Anna, ¿has estado haciendo algún cambio para ser más ecológica últimamente? Definitivamente. Realmente estoy intentando hacer mi parte por el medio ambiente.
Eso es impresionante. Todo ayuda, ¿sabes? Absolutamente. He estado haciendo algunos cambios sencillos en mi vida diaria. ¿Cómo que? Siempre estoy buscando nuevas formas de ser ecológico. Bueno, empecé a usar bolsas de supermercado reutilizables en lugar de plástico. Bien, es un gran primer paso. Yo también debería hacer eso. E invertí en una botella de agua reutilizable en lugar de comprar botellas de plástico. Una jugada inteligente. Reducir el consumo de plásticos de un solo uso es muy importante. Y trato de limitar mi consumo de energía en casa tanto como puedo. Oh, ¿sí? ¿Qué tipo de cambios has hecho allí? Me aseguro de desenchufar los electrodomésticos cuando no estén en uso y de apagar las luces. Impresionante. Pequeñas cosas como esas realmente se acumulan con el tiempo. Exactamente, y también he estado intentando comer más comidas de origen vegetal. Oh, wow, eso es súper ecológico. Probablemente debería hacer más eso. Lección 21. Desafío de recordar nombres. Buenos días, Anna. Tengo una pregunta difícil para ti. Oh, vaya, esto debería ser interesante. ¿Qué es? Vale, ¿sabes cómo a veces conoces a alguien nuevo y de repente se te olvida su nombre? Uf, sí. Eso es lo peor. Es muy embarazoso cuando eso ocurre. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de manejar esa situación? No quiero parecer grosero. Buena pregunta. Normalmente intento volver a presentarme sutilmente y volver a decir mi nombre. De esa manera, ellos pueden hacer lo mismo. Ah, una jugada inteligente. Tendré que recordarlo. Pero, ¿y si ha pasado un tiempo desde la última vez que los viste? Oh, eso es aún más complicado. En ese caso, podría decir algo como, ha pasado mucho tiempo, se me dan muy mal los nombres, ¿me recuerdas de nuevo tu nombre? Vale, me gusta ese enfoque. Se centra en tu propio lapso de memoria en lugar de en el de ellos. Exactamente. Y la mayoría de la gente es bastante comprensiva al respecto. Solo quieren sentirse recordados. Tienes razón, tiene sentido. Tendré que practicar eso la próxima vez que esté en esa situación incómoda. Seguro. Sin embargo, no hay necesidad de estresarse demasiado por eso. Le pasa a todo el mundo. Eso es cierto mientras lo manejes con elegancia, no es el fin del mundo. Definitivamente. Solo un pequeño desafío para recordar un nombre, eso es todo. Ja, 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 puedo manejarlo. Gracias por los consejos, Anna. Lección 22. Un debate delicioso. Hola Anna, tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es tu tipo de pizza favorito? Esa es una pregunta difícil. Debo decir que soy un gran fan del pepperoni. ¿Qué hay de ti? Sabes, me gustan más las pizzas vegetarianas. Me encantan todos los ingredientes frescos. Interesante.
Definitivamente también puedo apreciar una buena pizza vegetariana. Aunque creo que el pepperoni tiene una ventaja en términos de sabor. Ja, 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 entiendo tu punto de vista. Pero no hay nada mejor que el crujido y la variedad de verduras, en mi opinión. Es cierto, las texturas son muy bonitas. Tal vez necesitemos encontrar una pizza que combine lo mejor de ambos mundos. Oh, me gusta tu forma de pensar. Podríamos comer mitad pepperoni, mitad verdura. Así ambos tendremos lo que amamos. Compromiso perfecto. Ahora solo necesitamos encontrar una buena pizzería que lo haga por nosotros. Apuesto a que hay un lugar en el centro que estaría dispuesto a repartir los ingredientes. ¿Vamos a comprobarlo este fin de semana? Parece un plan. Ya tengo hambre de solo pensarlo. Yo también. Va a ser un debate delicioso.